Hola, vamos a trabajar ahora el ejercicio 2.14. ¿En qué consiste este ejercicio? Y es un ejercicio más interesante porque ahora son dos variables las que vamos a evaluar y nos dice, un estudio reciente sobre los hábitos de los consumidores de televisión por cable en Estados Unidos proporcionó los siguientes datos. La primera variable que tenemos son el número de canales comprados y el número de horas que ven televisión por semana. O sea, tenemos que los que han comprado 25 canales ven 14 horas a la semana. Y así tenemos, así sucesivamente para los demás datos, ¿no? Con 18 canales comprados, 16 horas, con 42, 12, con 96, 6. Y preguntan, ¿no? Ordene los datos, ¿no? Simplemente dicen, ordena los datos y qué conclusión puede deducir de estos datos. Entonces, es una pregunta bastante abierta y nos da la posibilidad de poder extendernos, ¿no? Y hacer un análisis más amplio, más profundo para este ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros mismos vamos a plantearnos preguntas y también vamos a plantearnos respuestas. ¿De acuerdo? Aquí está la tabla, esta es la tabla, la he copiado aquí para que se pueda observar de una mejor manera. ¿Ok? Entonces acá están los canales comprados, ¿no? 25 canales comprados, 18, 42. Y estas son las horas de televisión por semana que ven quién, estas personas que han comprado 25 canales, ¿no? Los que compran 25 ven 14 horas, los que compran 18 canales ven 16 horas. ¿De acuerdo? Así es como se lee esta tabla. ¿No? Al final, ¿no? Los que compran 104 canales solamente ven 6 horas de televisión a la semana. Entonces, pensemos en el negocio o la variable en estudio, ¿no? Que vendrían a ser, en este caso, las horas de consumo de TV a la semana, ¿no? Podemos ver que hay dos variables, ¿no? Primero, el número de canales comprados y la cantidad de horas de consumo a la semana. Esta es una variable y esta es la segunda. Son variables porque el valor cambia, ¿no? El valor del canal comprado, pues en este punto toma 25, aquí vale 18, aquí vale 42. Y en cuanto a horas de TV, también es variable, ¿no? Porque puede cambiar. ¿Okay? 14 horas, 16, 2. Entonces podemos preguntarnos, una pregunta podría ser, ¿no? ¿A más canales contratados habrá más consumo de horas a la semana? Esta sería una pregunta interesante porque si nosotros lo que queremos es maximizar el consumo de horas, uno podría decir, si yo quiero que esto sea más grande, entonces yo debería vender más canales, ¿no? Tener más canales comprados. Pero podemos ver que a primera vista podemos ver que no es así, ¿no? Porque miren, esta persona que compra 25 canales ve 14 horas, pero este que tiene 104 canales contratados solamente ve 6. Entonces una primera respuesta podría ser pues de que no hay una correlación, ¿no? No necesariamente por tú alquilar más canales, por comprar más canales, no necesariamente significa que vas a terminar viendo más horas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se podría deducir solamente con este valor, ¿no? Pero hay otros valores aquí intermedios. Entonces, ¿cómo podemos afrontar este problema, este ejercicio? Entonces vamos simplemente primero a ordenarlos, ¿ok? Bueno, ahorita estoy en la pantalla de solución, nos vamos aquí a hacer el desarrollo, ya saben, en la pestaña 2.14. Entonces, ordenemos, ¿no? Vamos a ordenar el número de canales comprados de manera ascendente, ¿no? De menor a mayor para tener una mejor observación de los datos y así obtener información. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a copiar estos valores, los vamos a copiar aquí y los vamos a ordenar. ¿Sí? Primero los copiamos tal cual. Ahora vamos a ordenar por canales comprados, de menor a mayor. Entonces nos vamos aquí a ordenar, orden personalizado, y aquí ponen ordenar por. Y me sale el nombre de la columna, ¿no? Nuevamente. Para ordenar no tienen que seleccionar todo esto.
¿ok? Solamente seleccionan esto. O también pueden seleccionarlo todo. A ver, vamos a ver, seleccionamos todo, incluso incluyendo cabeceras. Orden personalizado, ya pueden ver de que automáticamente lee las cabeceras y entiende de que solamente va a tomar los valores numéricos. Y aquí vamos a poner ordenar por. Y vamos a poner ordenar por canales comprados. Listo, seleccionamos. El valor de la celda, ordenar según valor de la celda, eso está bien, y el orden va a ser de menor a mayor. Pueden poner ustedes de mayor a menor, pero nosotros vamos a escoger de menor a mayor. Aceptar, listo, entonces todos los canales se han ordenado, entonces van desde 17 canales comprados, 17, 18, 22, 25, hasta 104. Y aquí están las horas de televisión por semana. Entonces, el que compra 17 canales consume 19 horas, el de 18 consume 16, el de 22 13 y así sucesivamente hasta llegar a 96 con 6 canales y 104 con 6 canales. Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a graficar ahora en un histograma y ya lo tenemos aquí graficado. Ya está graficado, lo voy a borrar y vamos a hacer el gráfico juntos, que es lo que les interesa a ustedes. Entonces vamos a seleccionar este campo y vamos a seleccionar insertar este gráfico de aquí, barras. Bien, lo vamos a poner aquí a un costado y aquí tenemos las horas de TV a la semana. ¿Okay? Que va hasta desde acá, ¿no? 19, que está aquí, 16, 13, 14, 13, 7, ¿no? Ya tenemos ahí nuestros valores. Vamos a poner un fondo. ¿Cómo hacen? Se ubican en la figura, le dan doble clic en opciones de gráfico, en relleno, ponen relleno sólido y aquí ponen este plomito de aquí. Pueden cambiar ustedes, pueden colocar si quieren uno más oscuro, ¿no? Yo voy a poner este plomo más suave. Listo, cerramos. Ahora, estas son las horas de consumo. Pero, ¿qué cosa vendrían a hacer este eje X? Estas horas de consumo dependen de qué? De los canales comprados. Entonces aquí en el eje X deberían estar los valores de los canales comprados para que este histograma esté completo. Vamos a agregar ahorita primero con clic derecho, vamos a agregar los valores para agregar etiquetas de datos. Y aquí van a aparecer los datos arriba, ¿no? Este 19, 16, 13, 14, 13 están acá. 9, 16, 13, 14, 13. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 no tiene sentido, ¿no? Porque aquí deberían ir los canales comprados. Entonces nos ubicamos en la figura nuevamente, le damos clic derecho, seleccionar datos y aquí en donde dice etiquetas del eje horizontal, o sea, estas etiquetas las vamos a cambiar. Vamos a poner editar y en este recuadro donde dice rango de rótulos del eje vamos a escoger este rango de rótulos 17 y 18 que son los canales comprados. Le damos aceptar, aceptar otra vez y listo. Ahora sí, podemos ver entonces en este histograma, vamos a hacer las barras un poquito más grandes. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Se pone, a ver, agarramos una, doble clic y lo marcamos con 80, por ejemplo, 80. Más grueso puede ser 70%. 70, enter y ya está. Listo, ya tenemos nuestro histograma. Entonces, ¿cómo se lee esto? Que con 17 horas, perdón, con 17 canales comprados, la gente ve 19, consume 19 horas a la semana. Con 18 canales comprados, 16 horas, con 22 canales, 13, con 25, 14. Entonces aquí ya más o menos se va observando una tendencia, ¿no? Se va observando una forma y uno podría ir deduciendo algunas cosas. Solamente con la figura uno podría decir de que a menos canales, más consumo de horas. Claro, uno va a decir, oye, pero eso no es cierto porque con 43 tú estás viendo 16. Sí, pero la figura, ¿no?, indica que conforme uno vaya avanzando en la cantidad de canales, o sea, uno vaya teniendo más canales, uno va a tener, va a existir menos cantidad de horas consumidas. Y eso es lo que te puede mostrar el gráfico, ¿no? La tendencia en general es de que a más canales
haya menos consumo de horas, ¿no? Lógicamente que en el interior de los datos se van a observar algunos picos, ¿no? Algunos números raros como estos que hay que considerar. Entonces ya tenemos esto. Vamos a, vamos a armar una tabla de vamos a armar una tabla de frecuencias acumuladas, para tener un mejor panorama. Entonces, de acuerdo a este ejercicio, aquí lo que se había planteado como solución fue trabajar con todos los canales comprados. Ok, entonces vamos a trabajar con todos los canales comprados. Vamos a copiar nuestros canales comprados aquí. Canales comprados, control C, pegado especial y valores, ¿no? Ahí está. Ahí están nuestros canales comprados. Nuestras horas de TV a la semana, que son las que están aquí, las copiamos y lo pegamos también, ¿no? Nos ubicamos acá, clic derecho y pegar. Entonces vamos a calcular las frecuencias relativas, ¿no? Que es algo que nos va a ayudar a sacar algunas conclusiones o a observar mejor los datos, ¿no? Podemos calcular las frecuencias relativas y acumuladas para obtener información numérica y tener un mejor panorama de los resultados. ¿Cuántos datos son? Son 143, ¿no? Son 143 horas a la semana las que se consumen, es la suma total, y vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa viene a ser las horas de TV, ¿no es cierto?, entre estos 143. Fijamos el 143 con F4 y le damos Enter. Y esto lo vamos a copiar, ¿no? Control C y lo vamos a copiar hasta abajo. Listo. Ya sabemos que tiene que sumar 100%. Esto quiere decir que los que compran 17 canales ven 19 horas a la semana. Eso quiere decir de que tiene una frecuencia relativa del 13%, ¿no? Frecuencia relativa de 13% respecto a la cantidad de horas, digamos, que ven. Y aquí podemos tener la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada sería para la primera clase, seguiría siendo 13. Para la segunda clase ya acumulada sería los 13 calculados anteriormente y más la frecuencia relativa de la segunda clase, que sería 24. Si nosotros seguimos avanzando, lo ponemos aquí en cruz, ¿no? Y bajamos, es como hacer un copy. Tenemos 34, porque son 24 más los 9 que están aquí. ¿Ok? Está sumando. Podemos ir hasta abajo finalmente, ¿no? Vamos a tener toda la frecuencia relativa. Y aquí copiamos y pegamos, pero como un valor de fórmula, ¿no? Con fx, con este. Ya está. Entonces, aquí he hecho unas marcas, ya lo dejo marcado, y lo marco al 52%, porque esto me permite saber de que el 52% de horas consumidas, ¿no es cierto?, de horas de TV a la semana, ¿en dónde se concentran? Se concentran en aquellas personas que compran 17 canales, 18 canales, 22, 25 y 28 canales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces se compran el 52% del consumo está solamente concentrado en estas 5 clases, ¿no? O en estas 5 clases, ¿no?, de compras de canales comprados. ¿Qué más podemos ver? Aquí tenemos con 84 canales comprados, hay 4 horas de consumo nada más de TV. Con 96 hay 6 horas de consumo y con 104 también 6 horas de consumo, ¿no? O sea, con 84, 96 y 104 canales tenemos en total 16 horas de consumo, que vendría a ser 3% más 4 vendrían a ser el 11%, ¿no es cierto? El 11%. Eso quiere decir de que hasta el 89%, que es hasta aquí, ¿no?, la suma de todo esto, la 89 que es aquí, hasta el 89% o casi 90% de las horas consumidas
¿Se hacen con quiénes? Con quienes compran canales por, ¿no?, paquetes de 17, 18, 22 hasta 76 canales. Y el 11%, la diferencia, ¿no? 100 menos estos 89 vendrían a ser estos 11, y el 11% de horas consumidas restantes se hacen con quienes. Con quienes compran 3 paquetes, ¿no? Un paquete de 84 canales, los que compran paquete de 96 y de 104. Entonces aquí están las respuestas que podemos ir tentando. Sobre el histograma, ¿qué podemos decir, no? Podemos concluir de manera genérica, ¿no?, que a menor cantidad de canales comprados hay mayor cantidad de consumo, hay mayor cantidad de consumo de horas de TV, ¿no? A menor cantidad de canales hay mayor consumo, a menor cantidad de canales hay mayor consumo de horas de TV, ¿no? Menos paquetes de canales, mayor consumo. Más cantidad de canales, menor consumo de horas. Entonces, sabemos que esto no es necesariamente así, pues vemos que con 18 y 43 canales, ¿dónde está 18? Acá está, 18 y 43 canales contratados, existen la misma cantidad de horas consumidas. Por lo que hay que tener cuidado en las decisiones de negocio que se vayan a tomar con los datos. Es lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Tanto con 18 canales como con 43, las horas consumidas son 16. Entonces, efectivamente, no es cierto de que, no es necesariamente cierto de que a más canales menos consumo de horas, porque acá tenemos un pico. Pero de manera genérica sí podríamos llegar a esa afirmación. Simplemente que hay que tener cuidado con la información que está en la mitad, en el medio, ¿no?, cuando vemos a detalle. Respecto a nuestra tabla de frecuencias, ¿qué podemos decir? Podemos concluir aquí algunas cosas. He puesto 7 conclusiones, ya las voy a leer. Al menos la mitad de las horas consumidas a la semana se realizan con 28 o menos canales comprados. Ahí está, con 52%, menos de la mitad, tenemos con 28 canales, con 25, con 22, con 18 y con 17, ¿no? Esto se obtiene tomando como referencia la frecuencia acumulada hasta 28 canales. La frecuencia acumulada hasta 28 canales es la que está aquí. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? 52, ¿no? Aquí está, ¿no? Esto se obtiene tomando como referencia la frecuencia acumulada hasta 28 canales comprados, que es 52%, que equivalen a 75 horas de consumo. ¿Dónde están los 75? Si sumamos esto, ¿no? Si sumamos estas horas de consumo. Ahí está, 75. El otro 48%, o sea, estas 68 horas restantes, ¿no?, que pueden observarse aquí, ¿no?, horas de consumo, se realizan con entre 29 y 104 canales comprados. ¿Ok? Ahí estamos describiendo, ¿no?, cómo se comporta este negocio, ¿no? Entonces, hasta 52% equivalen a 75 horas de consumo. ¿Ok? Y el otro 48% son 68 horas de consumo. 75 horas de consumo se hacen con 28 canales o menos, y las otras 68 horas de consumo se hacen con 29 canales o más. Por lo anterior, es muy notorio que no existe una relación directa entre canales comprados y horas consumidas a la semana, ¿no? Es lo que se deduce de aquí, ¿no? Como líderes y decisores de negocios podemos afirmar que una mayor de venta de canales no traerá como consecuencia un mayor consumo de horas de TV, ¿no? ¿Y esto para qué me puede servir? Por ejemplo, si tuviéramos que vender publicidad, escogeríamos valores bajos de la variable canales comprados, pues ya sabemos que relación es inversa. O sea, si ustedes quieren vender publicidad, la lógica, de repente uno podría decir, oye, sí, yo voy a poner publicidad en aquellos servicios o en aquellos grupos de personas que compren más cantidad de canales. Pero eso no tendría ninguna lógica con este estudio, porque tú estás viendo que aquí a más canales comprados hay menos consumo de horas. Y si tú vas a vender publicidad, ¿qué es lo que necesitas? Que haya más consumo de horas, no que haya menos consumo de horas, ¿no? Entonces, por eso aquí
en el punto 5, ¿no? Se indica que si tuviéramos que vender publicidad, escogeríamos valores bajos de la variable canales comprados. Eso quiere decir, si yo voy a vender publicidad, me voy a ubicar en dónde, aquí, en este segmento, 17 canales, 18, 22, no en aquellos que compran 96, 104 canales, sino en estos. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de consumo de horas se concentra aquí, en este segmento, en este grupo. 6. Es muy probable que la cantidad de horas consumidas de TV en quienes compran más de 80 canales sea baja porque los precios son mayores, ¿no? Y al tener una mayor oferta de canales, este, seguramente cuando los precios son mayores, la demanda es menor y por ende el consumo de horas es bajo, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? Porque seguramente no es lo mismo contratar 17, 18 canales, no es lo mismo, el precio no debería ser el mismo que contratar un servicio con 84, 96 o 104 canales. ¿No? Es muy probable que los precios de contratación de canales aquí sean más bajos de lo que cuesta aquí, ¿no? Y si son menos los que compran estos paquetes altos, es lógicamente también que se consuman menos horas, ¿no? Hayan menos horas de consumo de televisión. Es lo que se indica aquí, ¿no? Y por último, en el punto 7 tenemos, siempre pensemos en la influencia de otras variables, ¿no? Como el precio, como la demanda, la oferta y la competencia. Entonces, este ejercicio es bastante interesante porque nos ha servido primero para observar que una tabla de frecuencias o nuestra tabla de datos eh, puede contener también dos variables, ¿ok? Hemos tenido que mejorar la tabla, o sea, cambiarle el orden, ordenarlo, ¿no? Para poder tener una mejor visualización. Esa visualización la hemos obtenido gracias a que la hemos graficado en un histograma o en un diagrama de barras. Además, hemos trabajado también una tabla de frecuencias relativas y frecuencias acumuladas para que nos facilite el análisis y poder llegar así a algunas conclusiones, que son son estas 7 que acabamos de mostrar. ¿Ok? Entonces este ha sido un ejercicio bastante completo y les recomiendo que cada vez que ustedes tengan la oportunidad de analizar un grupo de datos, un juego de datos, apliquen estas técnicas que les va a servir bastante en el futuro y sobre todo en analítica comercial. Muchas gracias.